Muy buenos días a todos. Eh, bueno, como dice Claudio, a mí me han dado la misión de hablar en términos generales sobre una actualización en lo que es el fenómeno de las heladas como tales. Hay que entenderlo para saber cómo controlarlo, cómo mitigar sus efectos. Y de eso es precisamente lo que vamos a hablar ahora en esta presentación. Por eso le hemos llamado tendencias y evidencias en el control de las heladas. Yo creo que Andrés está en lo correcto cuando habla de mitigación, ¿ya? Si bien en todo el mundo se usa la palabra control, ¿ya? La verdad es que uno controla, lo que controla es el balance térmico de un huerto frutal cuando la temperatura está por debajo de 0 grados. Y lo que uno mitiga es el daño, ¿ya? La palabra mitigación se ocupa más bien para la modificación que uno puede hacer sobre el daño que produce una helada. O sea, que hacer que el daño sea menor o ojalá inexistente. ¿Cómo se genera una helada? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que es por acumulación de aire frío, aire muy pesado, que al enfriarse se va estacionando en la parte baja, creando una capa de inversión que va sumergiendo lentamente el huerto bajo aire extremadamente frío, por debajo de 0 grados, ¿no es cierto? Y este enfriamiento se debe básicamente a la pérdida de energía radiante que todos los cuerpos tienen durante la noche, ¿no es cierto? Ellos emiten más radiación de la que reciben de vuelta, por lo tanto su balance térmico es negativo y por lo tanto se enfrían. Al aire le pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que el aire, al ser un fluido, se va acomodando, ¿no es cierto? Se va acomodando y las capas más frías se van instalando entonces en la superficie del suelo. Ahora existe, sabemos, otro mecanismo que hoy día nos tiene muy preocupados, que no tiene que ver con este fenómeno gravitacional de acomodo de aire, son las helas polares, ¿no es cierto? Las helas polares son eh, centros de alta presión que succionan aire de la alta atmósfera y lo lanzan contra la superficie, ¿no es cierto? Y estas heladas polares entonces es como que si el aire bajara, ¿no es cierto? El aire baja y van bajando sucesivamente las capas más frías de la alta atmósfera, de los 1000 metros, de los 2000 metros, ¿no es cierto? Baja la isoterma -1, la -2, la -3, la -4, la -5, van bajando, van aterrizando sobre la superficie. Evidentemente que son heladas mucho más difíciles de controlar, ¿no es cierto? Por cuanto aquí ya no solo la gravedad es la que está operando, sino también hay un empuje de aire frío desde las capas superiores de la atmósfera hasta la superficie, ¿no es cierto? Entonces es complicado el tema. Hoy día tenemos imágenes de satélite que nos permiten visualizar cómo fue la acumulación del aire frío. Ahí ustedes ven en la parte baja del relieve se va acumulando el aire frío, donde el núcleo frío es más intenso, como en la ladera de un cerro se va atenuando la intensidad de la helada hasta desaparecer por completo a partir de una cierta cota, ¿no es cierto? O sea, hoy día podemos hacer mapas de cómo una helada impactó o va a impactar en el, ¿no es cierto? Si es una proyección que nos permiten poder focalizar mejor y operar mejor los sistemas de control. Ahí la tenemos en XY, una imagen, ¿no es cierto?, que nos muestra, esto es un valle Pumanque, y muestra cómo en la quebrada, en el valle mismo, se produce la acumulación. Sin embargo, en las zonas de cerros se produce una claro alivio del problema, de modo que una plantación que está por una cota por acá probablemente no va a sufrir el impacto de la helada, mientras que una plantación acá va a sufrir todo el rigor de la helada. Es muy útil hoy día estas herramientas porque nos permiten entonces, ya sea previo a la plantación, poder saber
con cierta certeza dónde podemos plantar para estar un poquito más a resguardo, o si ya está plantado, saber de qué intensidad y cómo es el fenómeno que nos va a afectar para tener el mejor diseño posible del sistema de control de helado. Para esto tenemos tres principios físicos, ¿no es cierto? Uno es reponer el calor perdido. Si algo se está enfriando, yo le repongo su calor. Lo otro es evitar que se forme una inversión térmica, es decir, le doy la pelea a la gravedad y vuelvo a soplar el aire que se está acumulando en la superficie, lo vuelvo a levantar. Y lo otro es evitar que se enfríen los tejidos vegetales, ¿no es cierto? Aplicando agua, esencialmente. Evitar el enfriamiento mediante la producción de calor se ha ido desechando con el tiempo. Es luchar contra los molinos de viento, ¿no es cierto? Aplicar calor para calentar el aire es una misión imposible, ¿no es cierto? Porque el aire caliente que genera cualquier sistema normalmente se eleva y se pierde. Entonces uno no consigue el propósito de calentar el cubo del aire que está produciendo el problema, ¿no es cierto? Es virtualmente imposible. La efectividad de estos sistemas es bastante baja, salvo este podría tener alguna mayor efectividad, porque este no es el calor lo que busca, estos sistemas no buscan adicionar calor, lo que buscan es crear a través de esa chimenea una pantalla radiante que irradia rayos infrarrojos hacia los lados, ¿no es cierto? Y esos rayos infrarrojos son absorbidos por las plantas y por lo tanto su balance térmico mejora, ¿no es cierto? Mejora un poco. Es una manera de mejorar la sensación térmica de las plantas, ¿no es cierto? Funciona, pero es muy caro y muy difícil de operar. Requiere mucha mano de obra, esto, ¿no es cierto? O sea, es un sistema que no es recomendable en el largo plazo por lo complejo, lo caro, lo contaminante, si ustedes quieren. De modo que es un sistema de respaldo, de complemento, pero no un sistema para usarse por sí solo. Se requieren muchos de estos calefactores. Ahí hay una tabla, ¿no es cierto? Depende de la intensidad de la helada. Se requieren más o menos entre 100 calefactores hasta más de 300 calefactores para una helada muy fuerte, por hectárea, ¿no es cierto? Hay otros generadores de calor, ¿no es cierto?, que también están en el mercado de distintas formas y funcionalidades, pero también tienen el mismo problema. Estos generadores de calor lo hemos probado nosotros, por ejemplo, ahí con humo. Ustedes hacen humo, pasan con el sistema, miren ustedes, el chorro de aire caliente avanza 3 metros y ya va para arriba y se va. O sea, esta planta aquí ya a los 5 metros ya no sabe, no se da cuenta de que están controlando el agua. O sea, es de una efectividad extremadamente limitada, ¿ya? Bueno, lo otro es remover el aire, ¿no es cierto? Hay sistemas, ¿no es cierto? Estas torres que generan una corriente de aire que va mezclando permanentemente el aire entre el de la superficie y el aire que está por allá por los 15 metros, 20 metros de altura, de modo de impedir que se produzca este fenómeno gravitacional de acumulación de aire muy frío en la superficie, ¿no es cierto? La idea de esto esencialmente perdón, es, es producir ese fenómeno, ¿no es cierto?, de mezcla de aire un poquito más tibio con aire más frío y conseguir el propósito de mitigar el efecto, ¿no es cierto?, del helado. Sí, es un método efectivo que yo diría que es muy complementario al agua en general, ¿ya? Yo diría que viento y agua no son dos métodos que se contrapongan. De hecho, hay investigaciones en California que muestran que aplicando juntos viento con agua es lo más efectivo, ¿ya? Pero siempre que el agua sea aplicada en la parte baja de los árboles, nunca mojando los árboles, ¿no es cierto? O sea, para los sistemas de riego de aspersión, de microaspersión a nivel de suelo, el hacer funcionar la ventilación con el sistema de riego ha demostrado que es muy efectivo. Por una razón muy simple, porque el ventilador, ¿no es cierto?, tiende a evaporar el agua que están generando
los aspersores, y con eso se produce una humificación del huerto, del aire, mayor que lo que ocurre en forma natural, y esa humificación eleva el punto de rocío considerablemente, haciendo que el enfriamiento se retarde muchísimo, mucho más que aplicando solo la ventilación. El problema que tienen los ventiladores, ¿no es cierto?, es que cuando hay una brisa, se deforma completamente el bulbo de aire, siendo muy efectivo hacia un lado, pero poco efectivo contra el viento, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con topografías muy complejas. En topografías muy complejas, la propia gravedad hace que se deforme el bulbo del viento, lo cual también lo hace menos efectivo el sistema. Para mejorar la efectividad, bueno, se han inventado estos aparatos que generan calor, ¿no es cierto? Generan calor en la superficie, y por lo tanto, con la generación de calor uno consigue, durante una helada polar en la cual no hay aire caliente arriba, consigue un mejor resultado acá abajo, ¿ya? Pero ahí ya estamos de nuevo en que los costos se nos van para arriba, la contaminación, ¿cierto?, la mano de obra que se requiere, todos estos métodos tienen ese problema, ¿no es cierto?, que son de difícil gestión. Bueno, las fábricas han inventado estos quemadores que se ponen en la superficie, digamos, a cierta altura en la columna, de modo de acercar la fuente de calor. Eh, Ahí está la foto, ¿no es cierto? El consumo de combustible es bastante grande en estos casos, y también produce una contaminación relativamente importante. También existen quemadores, ¿no es cierto?, solitarios que generan, mediante un ciclón, generan calor y que también consiguen el mismo propósito, ¿no es cierto? Con este, este quemador que puede ayudar, es de más fácil manejo que los quemadores tipo candelabro. También han dado un resultado similar, lo hemos comprobado en terreno, eh, similar a los candelabros, digamos. El encendido sabemos que tiene que ser con bastante anticipación, por sobre 0 grados, porque el viento se demora mucho en estabilizar la temperatura, son por lo menos 40 minutos en estabilizar la temperatura en la parte baja. Entonces hay que encenderlo con anticipación porque si no nos vamos a helar igual, ¿ya? Hemos hecho en terreno algunas medidas, acá se hizo en la viña Luis Felipe Edwards, se han hecho bastantes innovaciones en lo que es la efectividad del sistema. Esperamos este invierno hacer una experiencia bastante más detallada. Se ve que este es el testigo, que se enfría mucho más rápido, ya a la 1 de la mañana estoy en 0 grados. Esta es la torre, acá está la torre, ¿ya? Y la temperatura en las cercanías de la torre sube, y luego yo retardo enormemente el enfriamiento, de modo que los 0 grados los vengo a obtener a las 5 de la mañana, cuando ya estamos cerca de que salga el sol, ¿no es cierto? Entonces, sí, es efectivo. Ahora, hay ciertas heladas polares en las cuales el sistema se hace claramente insuficiente. Y ahí hay que, ideal es tener agua, ¿no es cierto?, para hacer control. La superficie, eh, aquí en las fábricas, ¿no es cierto?, de estas torres, a veces la información no es totalmente precisa. Yo tengo 35 metros en torno a la torre, que tengo una elevación de temperatura de 2,8 grados. Tengo 63 metros de radio en que tengo 2,5. 93 metros en que tengo 2 grados. 115 metros, 1,5 grados. Y 134 metros que tengo una elevación de 1 grado. ¿Ya? Entonces, 5 hectáreas yo podría controlar, pero para heladas de -5 o -6 probablemente no voy a controlar, sino unos 60 metros en torno a la máquina. O sea, hay consideraciones que hay que tener, no es llegar y diseñar un sistema de este tipo. Hay que combinar, como bien decía Andrés, el análisis
del tipo de heladas, la intensidad de las heladas, ¿no es cierto?, para que hay en un lugar para diseñar cuál es la densidad de estos aparatos. Bueno, no voy a entrar en el detalle, nosotros hemos trabajado una tabla que permite saber cuándo encender los aparatos, esto en función de la helada, de la magnitud de la helada que uno espera. Los helicópteros, bueno, hacen el mismo trabajo, funcionan de esta manera, ¿no es cierto? Solo que el helicóptero yo no lo recomendaría como un método para una emergencia probablemente, pero no como pensar en el largo plazo que vamos a solo controlar con helicópteros, porque es muy caro, ¿no es cierto? Es un gasto, no es una inversión. El sistema de ventilación y el sistema de riego que ustedes pueden usar para controlar el agua son inversiones que sirven para otro propósito incluso, ¿no es cierto? Mientras que el helicóptero es un servicio que tienen que pagar solamente. Han pasado por Chile estos otros sistemas, ¿no es cierto? Alguna vez alguien lo habrá visto, que es un ventilador horizontal que lanza el aire para arriba. La verdad es que lo evaluamos y no dio resultado, ¿no? En el fondo lo que hace es eso, ¿ya? Lanza el aire frío hacia arriba, pero no trae aire caliente hacia abajo. Por lo tanto, es de efectividad extremadamente limitada. Bueno, y el tercer método, ¿no es cierto?, que es el más antiguo y el más efectivo, sin duda, que es agua, ¿no es cierto? Aplicando agua, uno consigue mantener el tejido de las plantas a una temperatura cercana a 0 grados, mientras se esté formando hielo sobre las plantas, ¿no es cierto? Como decía Andrés, uno no tiene que dejar de que se forme hielo sobre las plantas porque el hielo tiene un efecto protector, ya, del balance térmico. El hielo está entregando su energía. Cuando el agua se congela, entrega su energía. Y por otro lado, el hielo crea una capa aislante que tiende a encapsular a los tejidos, aislándolos del aire externo, ¿no es cierto? Los encapsula. Y por lo tanto el aire externo puede estar a 5 grados. Pero la transmisión de calor, en este caso la transmisión del frío, ¿no es cierto?, entre el aire y el tejido queda bastante limitada por esta capita de hielo. Es como ponerle chaleco a las plantas, ¿no es cierto? O sea, el hielo tiene un doble efecto. Por una parte entrega calor y por otro lado evita enfriamiento. Y es por eso que este método es bastante popular y bastante seguro, ¿no es cierto? Eh, hay que saber operarlo, en todo caso, no es llegar y operarlo, ¿no es cierto? Para producir el efecto. Los efectos son bien espectaculares, ¿no es cierto? Se producen grandes cantidades de hielo, pero mientras uno esté viendo hielo, su huerto está protegido, ¿no es cierto? El hielo no le hace daño a las plantas, al contrario, ejerce un efecto protector. ¿Cómo cuáles son las cargas de agua? Bueno, ya lo dijo Andrés, depende mucho de la temperatura, ¿no es cierto? Heladas de menor intensidad se pueden controlar hasta con 2,5 milímetros, ¿ya? Menos de 2,5 milímetros, en ninguna parte se ha demostrado que puedan servir, menos de 2,5, ¿ya? Eh, por una razón muy, muy simple. Pero cuando ustedes aplican pequeñas cantidades de agua, tienen que considerar de que el agua sobre la superficie de los tejidos moja y se comienza a evaporar esa agua. O sea, el aplicar agua también significa enfriar. Ustedes están enfriando por evaporación. Claro, pero simultáneamente esa agua se está congelando. Y al congelar se está liberando calor. Entonces, hay un balance entre la pérdida de energía calórica por evaporación y la entrega de calor que hace el hielo, ¿no es cierto?, por solidificación. Ese balance va en favor, toma un signo positivo cuando ustedes por lo menos entregan 2,5 milímetros. Si ustedes mojaran solamente el follaje con una tenue bruma durante una helada, lo que están haciendo es ayudándole a la helada a producir más daño, ¿no es cierto? Porque están haciendo que predomine el efecto refrigerante por sobre el efecto protector, ¿ya?
Bueno, también se ha visto que más de 4 milímetros en ningún caso conviene aplicar. Por eso que hay un límite, esa línea punteada. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, como la velocidad del viento también juega un rol en esto, si ustedes tienen una leve brisa, que es normalmente el caso de la helada chilena, que nunca se dan con viento prácticamente, pero sí con una leve brisa, ustedes pueden controlar hasta menos 6 grados con agua, agregando el máximo de agua, 4 milímetros. O sea, con 6 grados bajo cero, tendrían que agregar 4 milímetros de agua como mínimo. Si ustedes agregan 3, probablemente van a tener un pequeño daño, ¿no es cierto? Eh, si hay un poquito de una brisa un poquito más fuerte, ustedes pueden controlar hasta 4 grados bajo cero, 4,5, 4,4, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque si la temperatura baja de 5 grados, tendrían que aplicar 6 milímetros por hora, de acuerdo al balance térmico, ¿ya? Y como no se pueden aplicar 6 milímetros por hora, quiere decir que ustedes sencillamente ahí, a esa altura, ya van a tener que sacrificar una parte, ¿no es cierto?, de la producción va a haber necesariamente daño con una helada de esa magnitud y con ese viento. En Chile es muy raro que esto se dé, casi no se da nunca. Bueno, y ni hablar con mayores vientos. Esto ya se da en Europa, en el norte de Europa, en que la temperatura puede llegar a menos 3, menos 4 grados con 13 kilómetros por hora de viento. Viento polar, ¿no es cierto? En Chile esto no existe, felizmente. ¿Cómo se calcula el tiempo de encendido? Alguien preguntó delante, Andrés dio la respuesta. La respuesta de Andrés está más o menos aquí en número, que es más o menos lo mismo que dijo él. La temperatura, ¿no es cierto? Hay que saber cuál es la temperatura del punto de rocío, ¿ya? Entonces, uno ve la temperatura a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, uno ve qué temperatura tiene, supongamos que tenemos 4 grados, ¿ya? A las 8 de la noche. Y una humedad relativa de 50%. Entonces estamos con un punto de rocío de 5,5 grados bajo cero. ¿Eso qué quiere decir? Que en la noche la temperatura va a bajar abruptamente hasta llegar a 5,5 grados bajo cero. Pero al llegar a la temperatura del punto de rocío se va a producir un frenazo en el enfriamiento. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante tener noción de aquello. Porque fíjense que con la misma temperatura, 4 grados, si hubiésemos tenido una humedad de 85%, el punto de rocío se va sobre cero. Significa que incluso a lo mejor esa noche podría no helar, a pesar que tenemos los mismos 4 grados. Podría no helar porque se va a frenar el enfriamiento por ahí por el 1,7 grados. Entonces a lo mejor va a helar o va a helar muy suave. Entonces es tremendamente relevante saber cuál es la temperatura del punto de rocío. ¿Qué hago yo con la temperatura del punto de rocío? Enseguida, ¿no es cierto? Acá la tengo, la temperatura en esa columna, a la izquierda. Era 5,5 grados la temperatura del punto de rocío. Lo ubico acá, entonces yo digo, tengo un huerto de cerezos, donde 1,5 grados, voy arriba, es mi temperatura crítica porque estoy en flor, o estoy en yema, en punta, botón rosado, ¿no es cierto? Y yo sé que con 1,5 para abajo me hielo. Bueno, entonces veo entre 1,5 y 5,5, que es la temperatura del punto de rocío, tengo que encender el sistema con 0,6 grados sobre cero. ¿Ya? Mientras más bajo el punto de rocío, miren ustedes, más, más arriba, con temperatura más alta, debo encender el sistema. Es relevante esto porque aquí no vale eso de que me voy a ir a la segura y voy a encender 2 horas antes el sistema, ¿ya? Porque van a gastar mucha plata, ¿no es cierto? Porque cuando venga la helada van a tener ya inundado el suelo y eso también es dañino para las plantas, ¿no es cierto? Se mueren las raíces, sobre todo si el suelo no es de una textura, ¿no es cierto?, muy, muy gruesa.
que es textura más bien fina. Entonces hay que hacerlo bien técnicamente para que el remedio no sea peor que la enfermedad. ¿Ya? Bueno, nosotros hemos trabajado con un sistema para mejorar el sistema de control por agua, un sistema en que de la matriz del riego se pasa el agua pasa por un precalentador, una especie de calefón, ¿no es cierto? Y de ahí se va a los aspersores, ¿ya? De modo que a la pasada nosotros le agregamos la idea, hemos probado con temperaturas de hasta 18 grados en el agua y con 18 grados, bueno, con 20 mucho mejor, pero con 18 ya funciona excelentemente el control del agua. Uno está bastante cubierto de los posibles daños. ¿Ya? Esta agua precalentada se puede aplicar cuando hay riesgo por aspersión elevado, mucho mejor todavía el efecto, o también se puede aplicar incluso con microaspersión a nivel de suelo, porque el efecto de que el agua esté precalentada hace que la superficie del suelo se caliente antes de que empiece la helada, y por lo tanto se convierte en un radiador de energía infrarroja durante la noche, mucho más eficaz. Ya les voy a mostrar un resultado aquí enseguida. Bueno, y después nosotros hemos hecho con drones, hemos tomado las temperaturas, ¿no es cierto? Y con termómetros infrarrojos para ver cuál es el efecto que está teniendo el agregarle 4 o 5 graditos más al agua. ¿Ya? Ahí tienen fotos infrarrojas de un huerto de cítricos. Eh, Vean ustedes, este es el árbol en la noche. Estas son las temperaturas. El árbol está mucho más frío a este lado. Vean ustedes, el piso está aún más frío. Acá hay otro árbol. Aquí estamos en la enchilera. Ya ahí tenemos 2,5 grados bajo cero en ese momento. Bueno, fíjense ustedes, o sea, 2,5 a nivel de piso. Y estas hojitas están a 0,5 grados sobre cero. Estas probablemente ya están cercanas a cero. Bueno, cuando empezamos a hacer funcionar el riego por aspersión a nivel de piso, miren ustedes, a los 10 minutos ya el suelo empieza a mostrar signos de calentamiento esto debe ser a los 15 minutos y esto debe ser a los 20 minutos, ya el suelo claramente se elevó su temperatura y eso miren ustedes cómo se empieza a notar incluso en los árboles. Es decir, la interacción suelo con el árbol modificada por el agua es increíble, ¿ya? De modo que no hay que descartar que el riego por aspersión baja también sirva para este fin, ¿ya? Aquí tienen el agua aplicada sobre el follaje, directamente precalentada a 18 grados, ¿ya? Bueno, así estaba en un momento dado, ¿no es cierto?, de la noche. Claro, esto está hecho sí con temperatura sobre cero, ¿eh? No pudimos hacer las experiencias bajo cero, las vamos a hacer probablemente en la temporada que viene. Pero miren ustedes la respuesta. Ahí estaba a 10 grados la temperatura de las hojas. Aquí, en 2 minutos ya estaba en 12, el promedio. Esto debe ser en 3 o 5 minutos, estaba en 13 grados y llegó a los 5 minutos a 14,5 grados. O sea, mejoramos la temperatura del follaje. En 5 minutos ya lo habíamos subido a 4,5 en 4,5 grados. Aquí son experiencias hechas en temperaturas congelantes, en cámaras. Ustedes no ven mucho, pero mire, aquí ven una hoja ustedes, es una hojita, ahí, ¿se fijan? Es una hojita, es un palto mirado desde arriba, un palto de 1 metro de altura, mirado desde arriba. Este es el cogollito del palto, ahí se ven las hojitas, ¿no es cierto? Estos son temperaturas, ya son fotos térmicas. Bueno, ustedes tienen ahí partimos. Teníamos las hojas a 0 grados, una parte de la lámina, otra parte a -2 grados, otra parte a -3 grados. ¿Ya? Esto lo hicimos en cámaras de frío.
que llegamos hasta 6 grados bajo cero, ¿ya? Bueno, al minuto de asperjar agua encima del palto ya teníamos una ganancia clara de temperaturas. A los 2 minutos, miren ustedes cómo ya se había puesto el palto, a los 3 minutos y a los 4 minutos ya era otra cosa. Simplemente ya habíamos, ¿no es cierto?, atenuado el enfriamiento, ya habíamos calentado las hojas solo en 4 minutos, lo cual es parecido a lo que obtuvimos en terreno, en que nos demorábamos 5 minutos en mejorar la temperatura. Ahí estamos a los 5 minutos. Bueno, les digo que logramos tener durante una hora un paltito de 1 metro de altura en una cámara de frío a 6 grados bajo cero y lo sacamos sin daño alguno. Estos mismos paltitos, ¿ya? O sea, lo que prueba que uno puede hacer un efecto protector con el agua asperjada directamente sobre el follaje. Claro, sí, aquí con un atemperamiento que era de 20 grados, no era de 18, 20 grados, ¿ya? Pero se pueden lograr esas temperaturas en terreno. Y si no lo hubiéramos puesto a temperamiento, lo hubiéramos hecho con agua a 14 grados, que es el agua de pozo, se consiguen resultados casi similares, digamos, un poco menos. Nada. Bueno, si no disponemos de nada, ¿no es cierto? Regar, ¿no es cierto? Si no tienen ni riego por aspersión, ni pulsadores, ¿no es cierto? Ni ventiladores, ni nada. eh, en la noche previa es recomendable mojar el suelo, dejando el agua como se ve allí, estacionada sobre el suelo, ojalá aposada. Eso ayuda enormemente porque mejora la conducción térmica del suelo y porque la evaporación que eso produce eleva la temperatura del punto de rocío, y ustedes ya vieron el tremendo efecto que tiene elevar la temperatura del punto de rocío, porque eso marca a qué temperatura en la noche se va a producir el frenazo en el enfriamiento. Y eso puede ser extremadamente importante. Claro, esto no es recomendable. Es decir, no podríamos recomendar plantar un huerto y decir, mire, aplique agua cada vez que lo recomendable es controlar con un método que sea más eficaz, ¿no es cierto? Como es el agua, la ventilación o la combinación de agua con ventilación, ¿no es cierto? Pero en caso de emergencia esto algo puede ayudar. O sea, en conclusión, de hecho, el humo, descártenlo como toda posibilidad, ¿no es cierto? Porque el humo, la verdad es que no tiene ninguna capacidad de retener el infrarrojo que enfría a la superficie, ninguna, ¿ya? Se van a llevar una querella probablemente por el vecino que le están echando humo, pero no van a mejorar el control. Los sistemas que generan mucho calor tampoco son efectivos, ¿no es cierto? Porque el calor se eleva por encima del huerto. Algunos productos químicos también hay coadyuvantes que pueden ayudar un poco a reducir la deshidratación que produce la helada, sí, pero todavía no hay suficiente respaldo científico para aquello. No hay un mejor método, hay una estrategia para cada situación, dependiendo de las características del predio y de los recursos disponibles. Normalmente hemos visto en la práctica que hay que controlar con agua todo lo que se pueda controlar con agua, dependiendo de cuánta agua haya en el predio disponible, ¿no es cierto? Y cuando todavía no hemos logrado controlar todo el resto del predio, el resto se puede controlar con viento, ¿no es cierto? Normalmente en esa prioridad, ¿no es cierto?, es que hay que establecer los métodos. Bueno, grosso modo, eso era lo que teníamos que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Le agradecemos la clarísima presentación de Fernando. Nos quedan claros ahí también los tipos de helada, la influencia topográfica. El aplicar calor puede ser misión imposible, tal vez para Tom Cruise. El agua, el método más efectivo, ¿no es cierto? El hielo protector. Menos de 2,5 milímetros se ha demostrado no se ha demostrado efectividad de control. Humo descartado. Debemos definir, ¿no es cierto?, la estrategia para cada situación y ojalá lo máximo con agua. Muchas gracias, Fernando. Pasemos a la ronda de preguntas. Gabriel, tú tienes ahí la selección. Hay algunas preguntas que quedaron de la charla pasada que creo que son
bastante aplicables ahora que Fernando los podría contestar. Una consulta es referente a la probabilidad de aumento de enfermedades a través del control de agua en los cultivos, puntualmente el cáncer bacterial en cerezo. ¿Te has encontrado con información al respecto de que haya una mayor tendencia o mayor incidencia al respecto? Mira, hemos trabajado con agua, por ejemplo, controlando en cerezos, precisamente, me ha tocado por varios años, en Los Antiguos, ¿ya? Que es un pueblo que queda, el pueblo cerecero que queda al lado de Chile Chico, pero por el lado argentino, ¿no es cierto? Que tiene una gran tradición de producción de cereza. Y ahí hay sistemas, ¿no es cierto?, que se controlan con agua por muchos años. A mí me ha tocado ayudarles en la gestión del sistema y hemos al final logrado hacer control. Imagínense toneladas de 4 grados, 5 grados bajo cero en pleno octubre. Y se han controlado magníficamente. Y el cáncer bacterial no ha sido un tema tan importante. Porque, por dos razones. Una, bueno, porque se hace un plan preventivo sumamente estricto. Cada vez que hay que controlar, ¿no es cierto? Hay que estar atento con los productos, no queda otra. Y porque normalmente con las heladas, ¿no es cierto?, se producen golpes de frío que no son favorables precisamente al cáncer bacterial. ¿Ya? Entonces hay un mito de pensar de que se va a producir una explosión de cáncer bacterial cuando en realidad las temperaturas, ¿ya? Temprano, muy temprano en primavera, retardan mucho la generación del cáncer bacterial, de modo que uno tiene el tiempo perfectamente para hacer control con un programa sanitario estricto y con eso esos huertos los vemos hace 7 años, 7 años y nunca han tenido ningún problema. Aquí hay una pregunta también con respecto a las torres de viento. Si tienen problemas ambientales por el ruido, o sea, si están un poco retiradas por eso, o pueden ser cuestionados por eso. Sí, el ruido ha sido una causa de problemas y han habido querellas en varias partes ya de la población cercana con un fundamento real, porque realmente hay ruido, ¿ya? Pero la industria ha venido solucionando esos problemas, ¿no es cierto? Hoy día le han puesto más aspas a los ventiladores, lo cual han eliminado un 80% del golpeteo, ¿no es cierto? Hoy día hay ventiladores de 3 aspas y hasta de 5 aspas, que producen más bien un zumbido más que un golpeteo, ¿ya? Entonces con eso se ha ido aminorando mucho ese problema que en realidad era real. Con el cambio climático, ¿qué podemos esperar de la nueva frecuencia o intensidad de la helada? Mira, se está produciendo en Chile lo siguiente. Están disminuyendo las heladas en zonas precordilleranas y están aumentando las heladas en el valle y en la costa, básicamente en la costa, curiosamente, es algo bien, bien curioso. Van en aumento el número de heladas. Hay partes en el valle donde están bajando también el número de heladas. O sea, en el valle hay una mezcla de, ¿ya? Sectores muy bajos, pareciera ser que las heladas van en aumento, sectores un poquito más altos en cota van en disminución. Ahora, el problema es que está aumentando en todas partes el número de heladas polares, que eran muy bajas en Chile. Normalmente aprendí cuando estudié agronomía que habían 2 o 3 eventos polares en el año, ¿ya? Hoy día no hay menos de 5, 6 y 10 eventos polares, ¿ya? Y las heladas polares son extremadamente difíciles de controlar, ¿no es cierto? Son muy dañinas porque normalmente son de 3 grados bajo cero hacia abajo, de modo que para nada uno tiene que pensar que el calentamiento atmosférico va a disminuir el riesgo de la... Desgraciadamente no es así. Hoy día los riesgos son bastante, bastante grandes por este tipo de eventos.
Aquí hay una pregunta que no sé si se dará en el sur, pero hablan de heladas después de una lluvia copiosa. ¿Cuál sería la estrategia en ese caso? De una helada, después de una lluvia. Sí. Bueno, como toda helada, ¿no es cierto? Si después de la lluvia es bueno saber si la helada va a tener origen polar o va a tener un origen puramente radiativo, ¿ya? Nosotros le informamos, estamos conectados con algunos agricultores y le informamos la noche anterior de qué tipo va a ser la helada que va a haber y cuál va a ser la intensidad que va a tener esta helada. Nosotros tenemos un sistema que hace el pronóstico bastante certero hoy día de cómo va a ser el evento, cuántas horas va a tener de heladas, en fin, para que se prepare para el control. De manera que yo diría que si el evento va a ser polar, lo que tiene que estar preparado para empezar muy temprano. Los eventos polares normalmente hay que empezar a las 10, 11 de la noche ya con organizar el control, ¿ya? Y tener, si es por agua, tener ¿no es cierto?, todo el sistema preparado, tener el agua suficiente, porque hay un peligro, ¿no es cierto? Si uno no tiene suficiente agua y empieza a controlar por agua una helada que va a durar 10 horas y tiene agua para 6, puede ser peor. Mejor en ese caso no haga nada. ¿No es cierto? Hay que estar preparado para controlar durante las 10 horas, porque si va a parar a la hora 6, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, se va a helar igual. Entonces, todos estos cálculos hay que tenerlos para poder hacer una buena gestión. Por eso siempre yo les recomiendo tener la asistencia de algún sistema que les anticipe a los agricultores cuánto va a durar la helada, de qué intensidad va a ser y de qué origen, sobre todo, va a ser la helada. ¿Y el control de la con aspersores subarbóreos, o sea, a nivel de piso? Bueno, sí, es bastante más efectivo de todo lo que se había pensado antes. Nosotros hemos hecho hartas medidas en terreno, usando solo el riego, porque hay agricultores que tienen el riego instalado por años y no tienen otro sistema. Entonces, la pregunta ha sido muy frecuente, ¿y nos sirve hacer funcionar el riego? Ahora la respuesta es sí, claro que le sirve, ¿eh? Ustedes vieron la imagen térmica, vieron cómo aplicando agua en el suelo uno logra cambiar la relación que hay entre el balance térmico del suelo y el intercambio que el suelo hace por la vía de la radiación con el árbol, las plantas, ¿ya? Eh, por lo- Eso por un lado, pero por el otro lado, la humificación que uno produce del aire en el huerto, que eleva la temperatura del punto de rocío en 2 y 3 grados hacia arriba. De manera entonces que al final consigue el doble propósito y atenúa fuertemente el daño por helada, haciendo funcionar el riego por aspersión, que no está diseñado para controlar helada, está diseñado para regar, no importa. Ante una emergencia hay que usarlo, porque sirve también. ¿Estos sistemas de riego con agua, con aspersión, podrán servir en el verano para bajar temperatura y aumentar fotosíntesis? Bueno, absolutamente. Nosotros bastante preocupados por las tendencias que lleva el clima, en que estamos teniendo temperaturas muy altas en verano y que están afectando ya a la producción en algunas especies. Cerezos acá en la zona de Santiago, de aquí al norte, están empezando a tener problemas de calibre y de calidad, ¿no es cierto? Debido a los golpes de calor de pleno verano. Nosotros hemos medido aquí mismo, en granero, hemos medido las temperaturas que alcanzan las hojas de los cerezos, ¿cierto? Durante las que están expuestas al sol, y hemos medido temperaturas de 43, 44 grados, durante muchas horas al día. O sea, esas hojas, que son un porcentaje importante de las hojas del árbol, dejaron de producir. Una hoja a 36 grados ya deja de producir. Se pone a dormir siesta, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que lo que estamos perdiendo es de hacer crecer los frutos. Simplemente los frutos no están creciendo en ese minuto porque no hay nadie que los esté alimentando. Y es una pérdida silenciosa que después se va a ver en kilos menos de fruta o en calibre, ¿no es cierto? 3 meses, 2 meses después. Entonces,
la idea es que durante las horas de máxima temperatura, ¿no es cierto?, uno puede usar un enfriamiento evaporativo que se llama. Es decir, mojar por pulsos, no necesita mojar continuamente. Aquí lo que uno tiene que aprovechar es mojar el follaje y dejar que se evapore toda esa agua. ¿Ya? Un follaje, un huerto de adulto de cerezo puede retener casi 1 milímetro de agua en su follaje. Por lo tanto, ahí tiene para por lo menos una hora. Luego, entonces, volver a mojar, de modo de mantener por 5 horas más o menos, que es lo que duran las altas temperaturas, temperaturas cercanas a 30 grados, y hojas que van a estar funcionando. Y por lo tanto voy a estar progresando en mi producción. Eso yo creo que se rentabiliza de sobra. ¿Se ha visto la aplicación de algún producto, un coadyuvante o algo junto con el agua para disminuir mitigar los efectos de la helada o controlar la helada? Sí, hay algunos productos que parecieran tener algún efecto eh, que no está tan claro por qué vía. Es decir, en algunos casos hay algunos estimulantes que al parecer ayudan a mantener la hidratación de los tejidos, porque ustedes saben que la helada mata a las plantas no por el frío, ¿no es cierto? Las plantas mueren porque se deshidratan durante la helada, ¿no es cierto? Se les escapa todo el agua que tenían las células hacia afuera y por lo tanto se deshidratan al punto que mueren, ¿no es cierto? Entonces hay productos que al parecer también consiguen disminuir la permeabilidad de las membranas, haciendo que se retarde la pérdida de agua, esperando que la temperatura vuelva a subir sin llegar a niveles de deshidratación críticos, ¿no? Falta bastante investigación al respecto, pero yo creo que los coadyuvantes a la larga van a tener que jugar un rol, ¿ya? Pero falta todavía más respaldo científico, pero por ahí hay un camino también. Aquí hay una pregunta bien interesante, ¿ah? Porque hay una presión importante de poner cerezos más hacia el norte, dentro de unos cultivos para lograr primores. Y ahí hay temas de problemas de horas de frío. Entonces la pregunta es que si estos sistemas podrían ayudar a hacer horas de frío o ayudar a cubrir esas horas de frío. Sí, bueno, así se descubrió el concepto de frío en los frutales, ¿no es cierto? Se vio en California que en inviernos muy lluviosos, aun cuando faltara frío, los árboles brotaban bien y cuajaban bien. En cambio, en inviernos secos, cualquier deficiencia de frío producía una catástrofe productiva. Entonces se empezó a ver y también se vio que la aplicación de aceites invernales tenía un efecto positivo sobre la cuaja en años en que faltaba frío. Por casualidad, ¿eh? Como muchas cosas. Se vio que en huertos donde se había aplicado aceite en un invierno poco frío, no tenía grandes problemas. Y un huerto que no se había aplicado aceite tenía grandes problemas. Entonces, de ahí se investigó y se vio que al final lo que pasa es que el frío lo que hace es que tiende a mantener la respiración de las yemas durante el invierno muy bajita, ¿no es cierto? Que es lo que necesitan las plantas, mantener contenida la respiración para poder cuajar bien después en el... hay una explicación bioquímica que es una lata, no se la voy a dar ahora, pero una explicación que hace que se mantengan las bernalinas y no se degraden las bernalinas. Por eso se necesita frío. Y para eso hay que detener la respiración. Bueno, se ha visto que el agua, al ser aplicada sobre las yemas, produce una capa, ¿no es cierto?, una cápsula de agua que tiende a disminuir la difusión de oxígeno hacia las yemas. Y al disminuir la difusión de oxígeno hacia las yemas, baja la respiración. Y al bajar la respiración no se degradan las bernalinas. O sea, el agua termina reemplazando al frío, ¿ya? Entonces, finalmente es bien interesante, si uno no tiene presupuesto para aplicar Dormex, ¿no es cierto?, pero sí tiene un sistema de riego, puede, y si se prevé que el invierno viene poco frío, uno puede
a hacer aplicaciones frecuentes, y si tiene agua, ¿no es cierto?, en invierno, y con eso se va a ayudar a la cuaja. Interesante. Y por último, se reitera las preguntas, hay varias preguntas que van orientadas a lo mismo, a los 3 milímetros, o a 1 milímetro o 3 milímetros para controlar, para mitigar el control de la... Sí, yo agregaría eso también ahí, Fernando, el rango, ¿no es cierto? Hay varias preguntas que hablan de por qué no más de 4 en aspersión y por qué no menos de 2,5, definitivamente esa es como la pregunta ahí, Claro. para dejar Bueno, ese tema claro. la de ¿por qué no menos de 2,5? Lo explicamos delante, ¿no es cierto? Es porque es la temperatura de quiebre entre el efecto negativo que tiene el agua, ¿no es cierto? El agua siempre uno la ha visto como un método para refrigerar, ¿no es cierto? Para enfriar, ¿ya? Sí, pero si yo aplico mucha agua, ¿no es cierto? Cuando tengo temperaturas de 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero, el efecto que produce la congelación domina sobre el efecto de la evaporación, ¿no es cierto? Y se produce el quiebre, en que el efecto positivo del agua es mayor al negativo, ¿no es cierto? Es por eso los 2,5. Es un problema de física, ¿eh? Lo de los 4 milímetros también es un problema de física, pero más simple todavía. Es porque no puede, sobre 4 milímetros ya no hay retención de agua. El agua va a caer y va a escurrir. Simplemente yo estoy agregando un volumen de agua que está por encima de la capacidad del sistema de generar nuevo hielo. Entonces el agua va a rebotar y va a caer al piso. ¿Ya? Es un problema de ese tipo. Por eso que se ha visto que más de 4 milímetros es inútil. No es que sea dañino. Yo puedo aplicar 6 milímetros si quiero, pero no voy a lograr controlar más con más eficiencia la helada que con 4. Perfecto. Gracias nuevamente, don Fernando. Excelente la presentación.